Siempre suelo hacer esto cuando ya voy a comenzar a darle a ustedes el mensaje, pero hoy quiso el Señor que nosotros en primicias, en las ofrendas, domingo de primicia, quiero que nos detengamos y robarle a usted unos minutos por lo siguiente. Yo no sé si usted hizo un plan, yo no sé si usted está preparado para algo que usted cree. David dijo: una cosa he pedido y esa buscaré, que habite yo en la presencia del Señor por siempre, dijo él. Y así quiero que usted lo haga. Yo quiero que usted se detenga un poco, porque usted ve esta mesa que está allí, que representa sobreabundancia, representa nuestros deseos, representa ella también lo que creemos nosotros vamos a recibir. Ahí hay aceite de unción, por lo cual el Espíritu no nos va a dejar en ningún momento. Está el pan de vida que vamos a recibir en esta casa, y está todo el resto de lo que nos sustenta para que te deleites alrededor del Señor. Por lo cual yo le quiero pedir a usted que se ponga sobre sus pies por un momento y extendida las manos hacia esta mesa, crea que esa es la mesa suya, la de su casa, y que usted comience a visualizar la abundancia, porque ciertamente en tu casa el que crea, el que tenga la fe, la harina en la tinaja no se acabará, ni el aceite tampoco cesará en ningún momento, sino que de ella comerás y darás en sobreabundancia a los demás, por lo cual necesidad en el pueblo de Dios no habrá. Así que extendida en nuestras manos, Padre Dios Todopoderoso, toma esto, Señor, como el pan de la propiciación, y el aceite que aquí representamos sea tu unción. Y así como anduvo David en aquel tiempo, Señor, y entró al templo y le fue dado el pan de la propiciación, yo sé que al final de todo esto tu pueblo va a compartirlo. Y si ellos saben lo que eso significa, en su casa habrá, por lo cual las manos que hicieron todo esto sean ungidas, sean prosperadas, sea dado en sobreabundancia, y el que crea que hoy extiende sus manos para multiplicar lo que aquí está, le sea multiplicado también en su casa. Por lo cual, Dios Todopoderoso, creemos que en nuestro hogar no habrá necesidad alguna, Señor. Y si alguna apareciere por alguna razón, será suplida por aquellos que tienen en sobreabundancia. Pues tú le darás, Señor, para que ninguno de tu pueblo padezca y haya necesidad. Así extenderemos las manos aún a los que no creen, a fin, Señor, de que ellos, recibiendo de nosotros, también puedan creer y se conviertan a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Así, Señor, como se presentó la ofrenda al sacerdote, el sacerdote ungió, yo unjo no solamente estos alimentos, sino también a todo este pueblo que hoy cree. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Va a alcanzar hasta fuera de las fronteras. Terminó un año accidentado, un año que, como decía el día viernes, se congeló en el tiempo y de repente pasó, y nosotros, quizás los que teníamos en mente alcanzar algunas cosas, no lo logramos, no lo hicimos, nos justificamos quizás en eso que estaba allí o en eso que fue declarado como pandemia, por lo cual pues nos mantuvimos nosotros guardados, también allí siendo obedientes y prudentes a todas las cosas, lo cual debe prevalecer siempre en nosotros. Pero insisto en que ser prudente no debe ser una forma de disfrazar nuestro miedo. No debemos confundir miedo con prudencia, por lo cual debemos estar muy atentos a eso. Y quizás nosotros o usted, al igual que yo, le preguntó al Señor,
qué iba a pasar o por qué no conseguimos lo que nosotros queríamos, por qué no logramos lo que nosotros entendíamos que debíamos tener, que era un periodo más, que teníamos promesa y que habíamos hecho una cantidad de cosas. Y quizás usted lo hizo al igual que yo también lo hice, postrado delante del Señor en oración, le preguntaba al Señor. Sobre todo en estos últimos días y en este mes de diciembre comenzaron a aparecer una cantidad de gente con predicciones, profecías y toda una serie de cosas. Las redes sociales fueron invadidas por gente que tiene por costumbre hacer este tipo de cosas, pero que nunca se cumplen. Ellos buscan siempre otro propósito. Y me hizo saber el Señor una cosa muy, muy importante en este periodo, en esto que concluyó. Que lo importante no era tener lo que queríamos, sino aprender a apreciar y amar lo que teníamos. ¿Sabe? No alcanzar lo que queríamos, sino aprender a apreciar lo que teníamos. Porque en ese querer tener cosas nuevas, parece que le perdimos el valor a lo que ya teníamos. Y eso me lo mostró el Señor en algo que para nosotros se vuelve peligroso. Porque en una oportunidad prediqué aquí que lo sagrado no se volviera común. Y es esa relación con el Señor, esa oración donde usted de momento deja por completo de orar, deja de tener la comunión, le aburre leer la palabra y ya la lee por obligación, por lo tanto deja inclusive de congregarse y comienza en la justificación de todas las cosas que ocurren y nosotros no entendemos que es una batalla que estamos luchando y que nosotros debemos procurar estar siempre también en la presencia del Señor. No sé si usted me entiende lo que le quiero decir, pero el hecho de venir acá a la iglesia es una batalla. Es una batalla. Alguno puede decir, no, pero que el pastor está cerca y tiene carro. Pero yo nunca tuve, no todo el tiempo tuve carro. Y me mantengo acá a pesar de todas estas cosas. Entonces, creo que nosotros debemos aprender a apreciar lo que tenemos, porque si nosotros no apreciamos lo que tenemos, nunca vamos a tener lo que queremos. ¿Me estoy explicando acá? Entonces es importante que comiences a ver, a disfrutar lo que tienes, a gozarte allí también con todas las limitaciones que pueden haber, porque allí está también el Señor. Pero siempre nosotros, nuestra alma nos guía a buscar una cosa completamente diferente. En ese aspecto yo también, al igual que usted, estuve pidiéndole al Señor, buscando qué es lo que va a hacer el Señor en estos tiempos o qué quiere hacer. Y me sorprendió el Señor con una carga en mi corazón de buscar una palabra que yo sabía, por supuesto, dónde más o menos estaba en la Biblia, pero cuando buscaba o le pedía al Señor erradamente, fuera de la Biblia, sin saber que lo estaba haciendo, o le estaba pidiendo al Señor algo fuera de la Biblia. Y como esa gente que profetiza y esa gente que viene con predicciones que vienen para el año siguiente y que los astros se van a cruzar y la estrella va a chocar con otra estrella y entonces allí se van a derramar oro para la gente y van a tener riqueza y lo que viene y el amor y toda esta cosa y usted se envuelve en todas aquellas cosas. Me hizo saber el Señor, ninguno puede decir ninguna cosa que no esté escrita en la Biblia. Por más profeta que crea ser, ya lo que había de decirse se dijo y lo dejó escrito. Sorpréndase, la profecía va relacionada con lo que está escrito, en descubrir la revelación que trae el Espíritu de lo que allí se dice o dejó el Señor plasmado para que se cumpliese en estos tiempos. Nadie puede venir a decir alguna cosa que no haya sido establecida, pues allí cerramos todo y eso lo debemos tener claro, por lo cual el Señor me trajo a mí y yo he llamado este mensaje cambio de temporada. Y el cambio de temporada exige un cambio para nosotros. No cambia solamente la temporada,
tenemos que cambiar nosotros. Nosotros no podemos impedir que la temporada cambie. Por lo tanto, estamos obligados a tener que cambiar con la nueva temporada, con las cosas que han acontecido, con lo que viene y con lo que trae el Señor. El sabio Salomón en Eclesiastés 3:1, él dice allí lo siguiente, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Esa hora va a estar conforme a lo que nosotros vamos a vivir. La generación que se establezca aquí marcará la diferencia y marcará la enseñanza que ha de tener la generación que viene. Cuando usted sigue leyendo Eclesiastés 3, va a ver que ahí hay 14 estaciones o 14 parámetros que mide el sabio para decirnos a nosotros que debemos cambiar, que debemos aceptar que hay momentos para una cosa y momentos para otra cosa. Y acabamos de venir, estamos dejando un año que se dijo que había sido un año nulo, pero yo no lo creo nulo, sino de enseñanza. Un año donde nos hizo ver muchas cosas, aclararnos muchas cosas que nosotros no entendíamos y que no habíamos valorado, que habíamos pasado por alto, pero que el Señor lo había establecido allí. Ahora, eso que se pareció para nosotros malo, significa que cuando estamos leyendo la palabra y nos dice que hay un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar, hay un tiempo para destruir y un tiempo para edificar, un tiempo para abrazar y un tiempo para dejar de abrazar, significa también que si hay una temporada, como tal nos dijeron, de pandemia, viene una temporada de libertad y de abundancia, porque ese es el tiempo de Dios. Mientras exista la tierra, habrá verano y habrá invierno. Así que si esto estuvo reinando el año pasado, este año que viene, aunque digan lo contrario, tendremos el dominio de este tiempo. Lo vamos a tener. Y el Señor me llevó a una palabra que nos olvidamos nosotros, la repetimos acá y la decimos, sobre la cual me dijo, háblale a este pueblo. Este es el mensaje que da el Señor. Porque Levíticos 26 es la ley del pueblo. Y la ley no la ha abolido nadie. Sigue vigente. Dígase lo que tiene de su lado. La ley sigue vigente, dígale. Porque algunos pretenden decir que vino Jesús. Y como Jesús vino a darnos libertad y nos libró de esa maldición de la ley, porque el que no la podía cumplir de alguna manera tenía en maldición. Entonces, algunos piensan que la ley ya pasó, que no existe. Pues Jesús, estas fueron sus palabras. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, es decir, a saltar la ley, a anular la ley. Yo he venido a cumplirla. Yo he venido a cumplir la ley. Y si Jesús vino a cumplir la ley, tenemos que ir a ver cómo es el cumplimiento de esa ley. ¿Qué era lo que decía? ¿Y qué traía el que Jesús tuviese con nosotros y estuviese Él cumpliendo la ley por nosotros? Porque no entendemos nosotros. Nadie podía cumplir la ley porque éramos pecadores. Y cuando Jesús vino y fue tentado en todo, sin pecar, entonces Él fue el Cordero perfecto. Por lo cual, Levíticos 26 comienza diciéndonos, ¿qué cuidado se te ocurre a ti? ¿Hacer alguna imagen con tus manos? ¿Tener alguna piedra y postrarte ahí a adorarlo? ¿Hacer alguna estatua de yeso y ponerte allí a adorarlo? Eso es lo que dice el versículo 1. En pocas palabras, el primer mandamiento lo recuerda el Señor allí. El primer mandamiento que nos dio lo tiene el Señor allí. El primero
Y el segundo prácticamente de lo que nosotros tenemos allí dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedras pintadas para inclinaros a ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Adiós, Vallita. Ay, sí. Ve con Dios y la Virgen. Razón tenía mi hermano cuando le decía a mi mamá, le decía: no me estés llenando el carro de todo ese poco santo, chica. Déjame a Dios que con él me basta. Y no conocía del Señor, pero él decía eso, y mi papá también lo decía. Porque mi mamá, antes de conocer al Señor, tenía también esa costumbre, como la teníamos muchos de nosotros, ¿no? Que yo nunca caminé en eso, pero muchos de nosotros lo teníamos. ¿Okay? Entonces, él está recordándonos a nosotros que no podemos hacer ninguna cosa. Entonces, hay un pacto. Y un pacto no hecho por nosotros. Los que oyeron, y si no la ha oído, búsquela el día viernes. Yo decía que a veces nos manipulan a nosotros y nos llevan a que nosotros, porque damos una ofrenda, hacemos un pacto con el Señor. Si tú vienes, haz una ofrenda y haz un pacto con el Señor. Así nos manipulan. Eso no existe. Dios no vende milagros. Y nosotros no estamos en condiciones o en capacidad de hacer un pacto con Dios. Dios hace un pacto con nosotros. Y a veces nosotros, porque obedecemos a la persona que nos dijo que hiciéramos eso, comenzamos a exigirle a Dios que tiene que cumplir lo que yo pacté en ese momento. Lo pactaste tú, mas Dios no. Lo unilateral de los pactos lo establecemos nosotros porque otros nos condicionan a hacer tal cosa. Entonces, allí queremos nosotros exigirle a Dios ciertas cosas. Esto es un pacto. Vea, el versículo 2 dice allí lo siguiente, dice: guarda mis días de reposo y ten en reverencia mi santuario, yo Jehová. Hacerse ídolos puede ser tu trabajo. ¿Sabe que hay gente que no viene a la iglesia porque cree que Dios los mandó a trabajar? Y Dios ciertamente te manda a trabajar. Tienes que aprender. Más adelante lo vas a conocer cuando te explique esto. Porque hay gente que ahora no viene a la iglesia porque tiene trabajo. Y ese trabajo que tiene, él vino un día acá a pedirle al Señor que le concediera un trabajo para sustentarse. Y le dieron el trabajo. Pero luego, en la medida que fue avanzando, no se dio cuenta. Y lo que era la bendición se convirtió en maldición, porque le exigieron entonces, o se exigió él mismo, que para cumplir con ese trabajo tenía que estar en su casa también o en cualquier sitio trabajando. Y dejaron de congregarse. Dejaron de hacer lo que Dios hizo. Y hizo como el pueblo cuando el Señor lo sacó de Egipto, con todo el oro que le dieron, vinieron e hicieron un becerro. Con la bendición que le dieron, hicieron un becerro y ahora adoran en su casa. Ahora están allí adorando en su casa. Por eso debe cuidarse de los ídolos. Los ídolos pueden ser tus hijos, los hijos pueden ser cualquier otra cosa que están allí. Porque Él dice acá esto, con reverencia, para su santuario. ¿Cuál es su santuario? Su santuario es esto. Es la congregación de los santos. Por eso es un santuario. ¿Me explico? No es porque sea la pared o esto que está aquí el santuario. No, es porque es la congregación de los santos. Aquí se congregan los santos, por eso es un santuario. Okay, entonces él dice que hay que guardar esa reverencia para con él. Y el versículo 3 dice algo que es lo que ustedes esperan. Pastor, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí el año que viene? Está sujeto y está condicionado porque esto sí es un pacto. Esto es algo que Dios estableció. Y esto es algo que el que dice que es hijo de Dios tiene que saber obedecerle al Padre, que es el que le está hablando, que es el que le está diciendo, que es el que dice cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que luchar, cómo hay que vencer. Hay una sola forma, señores: obediencia. Versículo 3 dice lo siguiente, dice: si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra.
Hay que guardar los mandamientos, andar en ellos, es practicarlos, es ponerlos por obra. Si nosotros hacemos esto, observa que no es una cosa, una profecía que yo te vengo a dar de lo que viene y vas a tener tal cosa. No guarda esos mandamientos. Si tú guardas esos mandamientos, tendrás comunión con el Señor, porque no hay manera de guardar un mandamiento a no ser de que el Espíritu que se entrona en nuestro corazón nos esté diciendo la forma, la manera, cómo hacer las cosas. Cómo iniciar el negocio, cómo emprender, cómo tener la familia, cómo hablarle a la mujer o cómo la mujer le habla al hombre y cómo los padres le hablan a los hijos y cómo los hijos le hablan a los padres. De manera tal que haya armonía en esa casa y se convierta verdaderamente en un hogar y allí mande el Señor bendición y vida eterna porque es un hogar para el Señor. Aleluya. Si nosotros hacemos esto, mira lo que va a hacer el Señor. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. ¿De quién es la lluvia? ¿De quién es la lluvia? Lea su Biblia, lea el versículo. Yo daré vuestra lluvia. Hay una lluvia que está retenida. No dice el Señor, yo daré mi lluvia. Yo daré vuestra, la tuya. Te la voy a dar. Hay algunos a los que todavía no le ha caído ni la primera gota de agua. Hay algunos que no saben cómo dar frutos. Hay algunos que su vida es un desierto. Hay algunos que en un momento inclusive tuvieron sembradíos, tuvieron cosecha, pero que ahora el campo está desolado. Como dice el salmista, la uva se acabó, el aceite se acabó y todo el campo quedó desolado. Por lo tanto, pide el salmista, Señor, haz llover sobre esta tierra. Y él dice, yo daré vuestra lluvia. Hay una lluvia que te corresponde a ti que está retenida. Si vuelves al Señor y guardas los mandamientos, Él te dará la lluvia a tiempo. Y la lluvia a tiempo significa lluvia temprana y lluvia tardía. Lluvia temprana y lluvia tardía. Y cuando hay lluvia temprana y lluvia tardía, significa que el producto no cesa. Por eso te dije que no iba a cesar la harina ni el aceite en casa ni en ninguno de los que cree la palabra. Esto es lo que trae el Señor para nosotros en esta nueva temporada. Cambio de temporada donde cambiamos nosotros, no la temporada. La temporada está, señores. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Dará su fruto. El Señor traerá todo esto. Todo esto lo va a traer el Señor para los que creen, para los que están dispuestos a cambiar, para los que están dispuestos a cumplir ese mandamiento del Señor. Y eso no significa que usted vaya a andar por allí con una corbatica, cabizbajo y con la Biblia bajo el brazo. No, haciendo las cosas, trabajando, esforzándose, estudiando al que le toca estudiar y poner por obra lo que aprende, lo que conoce, para darle gloria al Señor. El versículo 5 dice lo siguiente. Esto es un al revés. Dígaselo al que tiene a su lado, lo vas a entender al revés. Vuestra trilla, si tú cumples todo eso y recibes eso, recibes esa lluvia temprana, lluvia tardía, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Aleluya. Si usted observa ese proceso que está describiendo el Señor allí, que la trilla, dice, la trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. ¿Qué es la trilla?
No vinieron a una clase hoy, a un examen, ¿sabe? Pero la trilla es separar el grano de la cáscara, de la concha. Eso es la trilla. La vendimia es recoger la cosecha. Eso es la vendimia. Y la sementera es la siembra. Esa sementera no es de cemento, es con S, ¿saben? Sementera porque es de semilla, de semen. ¿Okay? Ahí hay semilla. El proceso que nosotros normalmente conocemos es que primero es la semilla, ¿no es así? Sembramos, recogemos la cosecha y luego separamos el trigo, el grano pues, el grano de su concha. Pero el Señor nos está diciendo acá el proceso, nos está describiendo el proceso de manera contraria. Dice que la trilla es la que va a alcanzar a la vendimia y la vendimia va a alcanzar a la sementera. Para que entendamos mejor. Amós, en el capítulo 9, dice aquí lo siguiente, una primera parte. 9:13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Si usted entiende esto, es la profecía que el pueblo le está dando, que el Señor le está dando a su pueblo para hacerle saber algo que tendría que leer en contexto en Amós, y no tengo tiempo ahorita para ubicarlo, solamente para explicárselo. Aquí vienen días, dice Jehová, en que la era alcanzará al segador. ¿Qué es eso? El que ara alcanzará al segador. El que está arando se encontrará arando, y la cosecha será tanta que llegará el tiempo de volver a arar la tierra, y la cosecha todavía no habrá terminado de ser recogida, no porque no haya gente para recogerla, sino porque como Él va a dar la lluvia a su tiempo, tardía y temprana, habrá en sobreabundancia. Por eso el proceso lo pone el Señor al revés. Y cuando esté separando el trigo del grano, de la cáscara, de la concha, habrá tanto por separar, tanto por trillar, que se va a derramar en sobreabundancia. Y aquel que sabe que va a cultivar, va a recibir en sobreabundancia. ¿Cuántos pueden creer que van a recibir esto del Señor? ¡Aleluya! Esto va a generar envidia en el que cree. Esto es lo que dice el Señor. Tú no tienes que profetizar en nada que yo voy a hacer. No, cumple los mandamientos, dice el Señor. Cumple mis ordenanzas. Mantente unido a mí y yo te voy a decir. Porque es posible, abra sus oídos a esto. Es posible que el Señor te haya ordenado hacer lo que tú estás haciendo ahora. Se lo voy a repetir. Es posible que el Señor te haya ordenado hacer lo que tú estás haciendo ahora o en lo que estás, pero lo estás haciendo a tu manera y no como Él lo dijo. Te lo aclaro. Tú vas a ser comerciante, aquí estás, pero no le preguntaste al Señor qué era lo que ibas a comercializar. Y de repente, en vez de estar haciendo lo que Él te dijo, pues te dijo, aquí yo he dicho varias veces, ve a venderle hielo a los esquimales. Y es posible que Él dijo, tú vas a ser un comerciante de hielo, pero Él te mandó fue con los esquimales. Pero como tú crees que a los esquimales no se les puede vender hielo, tú estás vendiendo hielo en los lugares donde son más calurosos. Yo no te mandé para allá, dice el Señor. Yo no te mandé allá.
Por eso no puedes ver esto. Y esto va a generar, cuando lo estamos haciendo correctamente, va a generar envidia. Yo dije en el mensaje de fin de año que se lo mandé a todos ustedes, que aquí venía una temporada de lucha, una temporada de controversia y una temporada de contención. Palabras puestas en mi boca por el Señor. Y sé lo que significan cada una de esas cosas con respecto a esto. Porque el Señor en Levítico sigue diciendo lo siguiente. Levítico 26. Y Él dice allí lo siguiente. Y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Y la espada no pasará por vuestro país. La espada no pasará por vuestro país, dice el Señor. Y va a quitar las bestias. Prepárate porque hay algunas bestias que te las van a quitar. Las malas bestias te las va a quitar. Hay unas bestias que son buenas, entonces. Pero hay algunas que son malas y te las van a quitar. Hay algo que has querido que el Señor te lo quite. Hay algo que el Señor ha querido que te lo aparte. Es posible que tú estés pensando ahorita en la persona. No es la persona. Lo que va a ocurrir es que van a transformar a la persona, la van a cambiar. Cuando tú comiences a cumplir el mandato del Señor, tú vas a poder hablar en edificación y en bendición. Y aquella persona no se va a poder resistir a la palabra y va a ser transformado y va a ser quitado. Porque lo que le van a quitar a esa persona no es la carne de ella, sino el espíritu que se ha enseñoreado de esa persona. Por lo cual la rebeldía de los hijos va a quitarse y la rebeldía de los padres también se va a quitar en el nombre poderoso de Jesús. Te van a quitar, te van a apartar. Todo esto si ordenas las cosas como el Señor dice que las debemos ordenar. Debemos estar preparados para eso. El 7 dice: y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Los vas a perseguir. ¿Sabes que los demonios no podían ver a Jesús? Sabían que era el Hijo de Dios. ¿Y tú crees que cuando nosotros le damos supremacía al Espíritu y nos presentamos en un momento en alguien que está endemoniado, en alguien que no cree, en alguien que está cautivo, en alguien que es prisionero de todas estas cosas, creen que ellos van a ver a nuestra carne? Ellos van a ver al Espíritu Santo que hemos recibido y que le hemos dado autoridad para hacer todas las cosas. Y cuando vean al Espíritu, antes de que tú puedas hablar alguna cosa, ya el Espíritu le habrá hablado a esos demonios y los echará fuera en el nombre de Jesús. Se apartarán todos. Ten la fe, sé humilde. Que esto no te haga altivo, que esto no te haga en supremacía de los demás y llegar a pensar que tú tienes el poder. No, el poder está en ti. Tú no tienes ese poder, el poder te tiene a ti. Nosotros en realidad no somos en el Espíritu es en nosotros, acá, metido acá, y por lo tanto Él toma el control de todos nosotros, y Él es el que hace las cosas. ¿No dijo el Señor bien claro? Y cuando vayáis a hablar, no os preocupéis por lo que habéis de decir, abre tu boca, que yo la llenaré. ¡Aleluya! ¿Hay alguien que puede creer esto de lo que viene el Señor? Vean, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Una vez más, Amós 9:14, en referencia a esta palabra que está dada acá, dice ahí lo siguiente: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Los que se fueron, los que están afuera, vendrán, volverán y vendrán, y los lugares que dejaron, las casas que dejaron solas, las tierras que dejaron solas, todas estas cosas serán edificadas por toda esta gente. Pero hay una característica que van a tener ellos. Por eso digo que siempre el Señor estuvo al control. Los que se fueron y entendieron
pasaron trabajo o están pasando trabajo allá, en donde quiera que estén, en el país que sea donde están. Por lo tanto, ellos han aprendido a valorar lo que aquí no hubiesen aprendido. Y vendrán, tus hijos vendrán y los traerán en hombros y van a trabajar acá. Y aquí van a trabajar para nosotros entonces los extranjeros, así como fuimos nosotros allá como extranjeros y le pagaban de a 4 loches a todo el que venía allá porque tenía la necesidad. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a pagarle y a remunerarle como debe ser, pero esa gente va a reconocer que en nosotros está Jehová de los ejércitos, viene toda tu gente, la familia volverá a ser una en nosotros. ¿Sabe que hay cosas en nosotros donde dijimos y no guardamos estos mandamientos porque nuestra mente no estuvo de acuerdo o acorde a lo que el Señor había establecido? Y nos puede costar a nosotros hacer tales cosas y ponerlas al día por una sencilla razón, porque no entendimos el guardar el mandamiento del Señor. Y posiblemente veníamos a la iglesia y recibíamos la palabra, pero no la poníamos por obra. Sabíamos que el Señor nos había confrontado y nos había dicho lo que teníamos que hacer, pero nunca estuvimos dispuestos a poner esa palabra por obra. Y cuando nos negamos a madurar y a crecer en la palabra de Dios, donde debimos dejar nuestras individualidades y las parejas se convirtieran verdaderamente en un matrimonio y ya no fuese ni tú ni yo, sino nosotros, entiéndame lo que le estoy diciendo, porque ¿qué es lo que ocurre con dos personas que están unidas, que siguen siendo tú y yo, o él y ella? Por lo tanto, cada decisión que se toma allí es unilateral. Solo cuando se acuerdan de vez en cuando hay un nosotros. Si no hay un nosotros, cuando están las individualidades, tarde o temprano vamos a terminar separados. Y ellos tienen casa, pero no tienen un hogar. Tienen hijos, pero no tienen una familia. Y así muchas otras cosas más. Porque Dios no nos estableció de esa manera. Dios nos ordenó cómo teníamos que hacer las cosas. Dios nos dijo cómo teníamos que edificarnos. Teníamos que aprender a respetarnos, aprender a escucharnos, aprender a ceder en las cosas que van en el bien de todo lo que se llama familia o lo que se llama matrimonio. Se llama pareja. Y tenemos que, o nosotros lo hemos llamado pareja. No, esta es mi pareja. ¿Cómo que mi pareja? ¿O es tu esposo o es tu esposa? No, esta es mi pareja. Pareja es de perro, pareja es de cualquier otra cosa que tú puedes encontrar por allí. Tengo una pareja de guantes, una pareja de escobas, de cualquier cosa es pareja. Porque pareja lo único que significa que son dos. Pero cuando tú hablas de un matrimonio, de un esposo y una esposa, estás hablando de algo comprometido. De algo que el Señor estableció para el restablecimiento de una sociedad. Y el Señor no va a hacer estas cosas que está hablando sino sobre una sociedad o sobre un matrimonio debidamente constituido. Por eso era respetuoso del cumplimiento de su pacto. Es el pacto del Señor. Y por eso sé que hay una lucha. Por eso hablé de esta lucha. Porque no crean que estas cosas van a ser también porque yo las declaro aquí o porque se las estoy diciendo, van a acontecer. Tú tienes que salir de aquí impregnado, preñado de esa palabra de Dios, dispuesto a ejecutarla, dispuesto a ponerla por obra, dispuesto a luchar, dispuesto a vencer todos los obstáculos que se puedan presentar, dispuesto a decirle a aquellos que requieran que tú le digas que deben cambiar algunas cosas para que tú puedas entrar, abrir la puerta que ha estado cerrada pero que ha estado dispuesta para ti y cerrar la que abriste y que nunca debiste haber abierto. Por lo tanto, requerimos de un cambio total en nuestras vidas y de todo lo que viene, porque de lo contrario, ¿cómo levantaremos a una
una nueva generación, si el Señor está clamando por esa generación, derramar su unción sobre ellos, su espíritu sobre ellos y poder levantar un ejército que establezca el reino de los cielos sobre la tierra, y todo lo que ellos hagan entonces de que esta tierra también sea hecho en los cielos y de los cielos sea traído para acá. Cuando entendemos entonces que lo que yo voy a hacer aquí ya fue hecho por Dios, lo único que voy a hacer es traerlo del cielo hasta esta tierra. Cuando quiero algo nuevo, no voy a ningún hombre, no voy a ningún lado, voy al cielo donde sé que ya está hecho y lo traigo para acá, para esta tierra, en el nombre de Jesús. ¿Alguien hará algo por el Señor? Vea lo que dice Amós 9:15, dice: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Dice, dígale que tiene a su lado, ese es tu Dios. Nadie te va a mover de allí. Solo Él tendrá la potestad para hacer tales cosas. Eso significa que nosotros vamos a tener que vestirnos. Va a tener que quedar desnudo delante de Dios y vestirse del nuevo hombre. Quedar desnudo delante de Dios no es que se quite la ropa. Es hablarle claro al Señor. Es reconocer tus debilidades y decirle al Señor, como lo dijo Daniel: Señor, reconocemos, cuando aquel hombre vio que se habían cumplido los 70 años, fue al Señor y oró y le dijo al Señor: Señor, reconocemos que no hemos vivido conforme a tus mandamientos, conforme a tus decretos, por lo cual yo te ruego, habiéndose terminado el tiempo, haznos entender, pidió Daniel, haznos entender para que nuestra vida sea digna de ser considerada por ti y nos hagas volver a la tierra que nos diste, conforme lo prometiste. Daniel 9. Él ora allí al Señor y le pide justamente todas estas cosas. Por tanto, debemos ser revestidos de nuevo. Revestidos, porque no es que no estábamos vestidos. Nosotros vinimos aquí y recibimos el Espíritu Santo, pero nos olvidamos de lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Por tanto, necesitamos ser revestidos. Efesios 4:22 dice allí lo siguiente: y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, que está hecho conforme a los vicios, a la costumbre, a toda aquella cosa del mundo. Y el 23 dice algo que es válido para todos nosotros. Dígaselo ayer que está ahí a su lado, diga: esto es para ti. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si esto no cambia, tú no vas a obedecer. Eso tiene que cambiar, tu manera de pensar, porque tal cual es el pensamiento en el corazón de los hombres, así es él. Así que el pensamiento tiene que cambiar. Ay, mira, viene una nueva cepa de coronavirus. Ay, sí, nos van a meter ya seguro en la casa, no voy a salir más. No, cuidado, no salga. Yo no he dicho que no seas prudente y que no te guardes. Lo que no debes tener es el miedo, porque tarde o temprano nos vamos a morir todos. Tarde o temprano. Sea prudente, sí, no sea imprudente. Guarde todo eso, pero no se deje arrastrar por ese miedo, por ese temor. Porque acá lo que quieren es manipular. Tiene que renovarse en el espíritu de su mente. Si no se renueva, usted no se puede revestir. Porque el versículo siguiente, el 24, dice lo siguiente: y vestíos del nuevo hombre, que está hecho según la justicia. ¿Cuánta injusticia vemos nosotros ahora? Donde se te dice que hay una pandemia y te dicen a ti que te quedes en tu casa. Y la pregunta es esta: mientras tú estás en tu casa, ¿quién te da de comer? ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo?
Porque el problema no es que yo no me guarde. El problema es que simple y llanamente tomaste la medida más rápida y más drástica que puede haber, me mandaste a guardar en la casa y mientras tanto yo vivo del día a día. Yo como de lo que trabajo, yo como de alguna manera del esfuerzo que estoy haciendo, pero si no lo puedo hacer, ¿qué voy a hacer? Es más, tengo 4 tripones allá en la casa que no saben de dónde viene todo lo que tengo que darle, pero que ellos todos los días se levantan. Imagínate un pequeñito que esté de leche, que esté de tetero y que esté pidiendo allí y esté buscando de tener eso y que tú le puedas decir, no hijo, hay pandemia, no te puedo dar tetero. Por eso tenemos que cambiar acá. Por eso la generación se tiene que levantar. Tenemos que ser integrales. Tenemos que saber realmente cuál es la respuesta acertada que tenemos que dar. No cualquier cosa. Y no preocuparnos. Al Salmo 112, versículos 7 y 8, dicen lo siguiente. O comienza ese salmo diciendo que es bienaventurado el que se deleita en la ley de Jehová y que medita en ella, que ese es su deleite, así como comienza el Salmo 1. Y el versículo 7 y 8 dice que no temerán de malas noticias, porque el enemigo quiere de alguna manera asustarte, mas tú verás tu deseo para con el impío, solo para con el impío, mosca. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No te angustias. No te vas a angustiar. Si vas a estar allí, vas a estar haciendo las cosas y no te vas a angustiar. Vas a ser prudente y no te va a pasar absolutamente qué coronavirus ni qué corona nada. Todas estas cosas van a apartarse, no te van a tocar, no van a llegar a ti. Vendrán contra ti, pero no te vencerán. A tu lado caerán miles y a tu otro lado caerán 10,000 en el nombre de Jesús. Contra todo ello, nosotros nos vamos a levantar en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Vea, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Hay algún enemigo mío aquí? Yo sí tengo deseo para mis enemigos. Dijo el Señor, siéntate aquí a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Así que creo que no tengo ninguno. Dijo el Señor a su Señor, siéntate aquí, descansa aquí. Yo me voy a encargar de cada uno de ellos. Así que, dígalo que tiene a su lado, tranquilo, tú no eres enemigo mío. Dele bendiciones hasta que sobreabunde ahí. No te asustes, dile. Levítico 26. Esto es poderoso. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Comeréis de lo viejo. Añejo es viejo, ¿eh? Comeréis lo añejo de mucho tiempo. Vea, en un principio yo leía esa palabra y lo que pensaba era, ¿cómo va a comer la gente de lo viejo, de lo añejo, si en su casa no hay nada? Si hubiese habido, ya se lo hubiese comido hace un rato largo. Sobre todo en esta pandemia donde nos guardaron 9 meses en casa, ¿verdad? Pero no es eso, iglesia. Porque como nosotros no anduvimos en los caminos del Señor, no guardamos sus mandamientos, no guardamos su decreto. Habían o hay bendiciones que debimos haber recibido mucho antes.
y están guardadas en los graneros del Señor. Y conforme a la palabra que comenzamos dando, donde la trilla va a alcanzar a la vendimia y la vendimia va a alcanzar a la sementera, hay una cantidad de bendiciones retenidas para su pueblo, lo cual es lo que le va a sustentar en el principio. Lo añejo para el Señor o lo añejo para nosotros es porque debimos haber recibido eso mucho antes, mas no lo recibimos. Y el Señor lo va a dar a nosotros y vamos a comer de ello y vamos a saciarnos de ello. Y dice el Señor, y lo pondrás fuera, porque como te va a dar lluvia temprana y lluvia tardía, no dice nunca bótalo, sino lo pondrás fuera para que deje entrada a lo nuevo. Viene algo nuevo y eso va a estar allí como muestra, así como está esto, para que vean ellos cuánta abundancia ha dado Jehová el Señor a su pueblo que le obedece y que guarda sus mandamientos, porque lo que viene es nuevo, grande y poderoso en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Allí viene retenciones de bendiciones. Ya no hay va, vendrá. La puerta se va a abrir. La puerta va a estar abierta. Y vas a tener en sobreabundancia. Vas a tener para repartir a los demás. Ninguno tendrá necesidad. Y por primera vez no te va a doler darle algo a alguien. Sabrás de dónde te recogió el Señor. Sabrás por qué no tenías. Sabrás por qué no le vas a negar a la iglesia. Tú vendrás voluntariamente. Acá no habrá nadie que te esté diciendo, mira, tienes que ofrendar, vamos a comprar una cosa. No, este es un año para que nosotros tengamos todas las cosas. La iglesia va a tener las cosas en sobreabundancia. Vamos a ser renovados, restaurados. Tú vas a ver lo que ha hecho el Señor aún en tiempos de escasez. Y si lo hizo en tiempos de escasez, verás todo lo grande que hará en tiempos de abundancia, porque viene de verdad la mano de Dios para todos nosotros. Aleluya. No, déselo fuerte al Señor. Dele con ganas al Señor que le va a dar todas estas cosas. El versículo 11 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Su morada seremos nosotros. Y él dijo bien lo siguiente: si el cielo es mi trono y la tierra es estrado de tus pies, de mis pies, dijo el Señor, ¿dónde está la casa que me habéis de construir? Isaías 65. ¿Dónde está esa casa que tú me debes construir? Aquí dice el Señor eso. Cuando nosotros nos volvamos a Él y guardemos la palabra, entonces Él habitará en nosotros y no nos abominará, no nos desechará. Quiero hacerle una pregunta. Si usted va a un hotel y usted paga allí su habitación, escogió la más cara, la que mejor, la más cómoda que hay, por eso pagó allí, y de repente hay cucarachas. Y usted apagó la luz y comenzaron a arrastrarse por todas las paredes. Y cuando vino a prender la luz se dio cuenta que salieron los ratoncitos corriendo por allí. ¿Usted dormiría bien? Posiblemente entre todo, como ya pagó, se queda allí en la habitación y luego se va. Pero viene la siguiente pregunta: ¿usted volvería allí? Dios quiere que su habitación esté limpia. Dios quiere que no tengamos ídolos. Dios quiere que nosotros quitemos toda amargura de nuestro corazón, toda nuestra falta de perdón, todas nuestras iniquidades, todos nuestros errores, todos nuestros fallos. No somos infalibles, vamos a fallar. Pero cuando fallamos, nosotros vamos y nos postramos delante del Señor. Somos humildes en eso y reconocemos que Dios es el que nos puede cambiar. Y Él lo va a hacer. Versículo 12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo escogido.
real sacerdocio que alabará al Señor. Y nos redimió su sangre de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre esta tierra en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay en este lugar para tomar esta palabra y hacerla realidad, para hacerla verdad en nosotros? Te dije que posiblemente Dios te había mandado a hacer una cosa y estás quizás en ello y no lo haces en la forma como Él te dice. El libro de Lucas capítulo 5, ahí está la pesca milagrosa. Dice mi Biblia que Jesús venía en ese momento y se encontraba allí a orillas del lago. Y estaban unos pescadores lavando su red, lo que de costumbre hacían. Y habían allí dos barcas que estaban allí. Jesús se sube en una de ellas. Esa barca, dice mi Biblia, era de Pedro. Escúchame bien, Pedro. Esa barca era de Pedro. Se subió allí y la sacó de la orilla. Y comenzó a predicarle a toda aquella gente que le seguía y que estaba en la orilla. Y creo que Pedro estaba muy atento a lo que él le estaba diciendo en ese momento. Por lo que vuelto Jesús a Pedro, le dijo, boga mar adentro. Y tenemos que bogar mar adentro. Vamos a encontrar esa lucha, vamos a encontrar todas aquellas cosas donde todavía no has llegado, pero que el Señor nos va a llevar hasta allá. Y luego cuando llegaron a cierta distancia o a cierta profundidad, le dijo a Pedro, lanzad vuestra red, porque lo que vas a buscar no lo vas a encontrar en la orilla. Tienes que ir a lo más profundo. Y Pedro, ustedes conocen muy bien esa historia, ese pasaje. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, yo he estado pescando toda la noche y hasta ahora no hemos sacado absolutamente nada, porque yo estoy formado en esta profesión. Yo soy el que conoce cómo es esto, yo soy el que sabe cómo es que se tienen que hacer todas las cosas. Pero Pedro, siempre he dicho, Pedro hace algo o declara algo, una declaración la más poderosa que puede haber. Dice, más, Señor, en tu palabra, aunque fue un reto para el Señor, mas en tu palabra echaré la red. Y siempre he dicho algo, así como está hablando el Señor hoy aquí, que la creación obedece a la voz del Creador. Y cuando Jesús mandó echar la red, era porque ya había dado la orden de que cuantos peces se hallaran por ahí, vinieran para que salieran en Hollywood. Estamos haciendo una película y necesitamos protagonistas. Así que cuanto corocoro había por ahí, voy para esa red, hermano. No me voy a quedar aquí. Y sacaron luego la red, se llenó hasta más no poder. Y cuando comenzaron a sacar la red, Pedro cayó de rodillas y le dijo al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y dijo Jesús estas palabras. No temáis, no temas, le dijo a Pedro, junto con todos los que estaban allí. Porque a causa, dice mi Biblia, que a causa de toda la pesca que habían hecho, les invadió gran temor. Debieron haber tenido regocijo, pero sabían que el que estaba allí estaba haciendo algo que nadie que ellos conocieran podía haberlo hecho. Por lo tanto, en ese mismo instante reconocen que están delante del Dios Todopoderoso. Y le dice entonces Jesús, no temáis, no temas, y seguidme, y yo os haré pescadores de hombre. Pedro, tú no vas a dejar de ser pescador.
pero tú vas a pescar lo que yo te diga que tú vas a pescar. Tú no vas a dejar de hacer este trabajo, pero lo vas a hacer de la manera como yo te la voy a decir que tú vas a hacer, no como tú dices. ¿Está entendiendo la iglesia acá? Entonces, si nosotros queremos toda esta sobreabundancia de la cual habla el Señor, tenemos que regirnos por la palabra de Dios. Porque es posible que sí, nosotros estamos aquí haciendo lo que Él nos mandó a hacer, pero la forma como lo estamos haciendo no es la que Él dijo o que la que Él escogió. Y tú te preguntarás, ¿y a qué se debe? No es lo mismo, pastor, no es lo mismo, porque de la manera como Él lo dice, sabe a quién va a dar la bendición, además, por lo que nosotros hacemos. Y no somos nosotros decidiendo qué es lo que nosotros, o a quién le vamos a dar bendición, a quién sí y a quién no, sino a quien Dios diga. Y esto te va a causar un dolor, porque alguien que te haya ofendido a ti, alguien que te haya haya pecado, haya fallado contra ti, de repente el Señor te va a exigir, como tú me amas, si tú me amas y yo te amo, tú lo tienes que amar a Él. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Lo harías? No, ese desgraciado me hizo demasiado daño. Que se muerga, ¿no? Pero tú quieres la bendición del Señor. Pero hay un decreto de Él. Amad a vuestros enemigos. Amarlos no significa que tú vivas con ellos. Ahí algunos descansaron, ¿verdad? Me salvé. No significa que tú vivas con ellos. Significa simple y llanamente que tú no guardes rencor en tu corazón. Que tú no tengas ese deseo de venganza, de querer que a esa persona le ocurra tal o cual cosa. Porque es un mandamiento que Dios nos dio. Le preguntaron a Jesús cómo se podía ganar la vida eterna. Y le dijo él, ¿cómo lees en la Biblia? ¿Cuál es el primer mandamiento? Le preguntaron. O sea, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Le dijo Jesús. Y el segundo mandamiento, le dijo, es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste la ley. Por eso, vea, cuando lee Levítico, él dice, y yo guardaré mi pacto. Yo cumpliré mi pacto. Búsquelo allí, lea detenidamente Levíticos 26 y dice el Señor, y yo guardaré mi pacto. Yo he hecho pacto, como le dijo a Moisés. Yo he hecho pacto con el pueblo en medio del cual tú estás. Dice, y decirle, porque veréis maravilla, y será cosa grande lo que haré contigo, dice el Señor. Será cosa grande lo que haré contigo, y lo haré simple y llanamente porque te amo y porque tú vas a amar a los demás. Y si me amas a mí, tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar a tu vecino, tienes que amar al que está a tu lado. No que vivas con ellos, pero procura siempre que ellos estén bien. En el nombre de Jesús, aleluya. Quiero que terminemos esto con esto que te voy a mostrar. Todas las palabras que Bilda, Zofar y Elifaz dijeron a Job eran palabras del Señor, pero mal empleadas, mal usadas, como a veces nosotros queremos usar la palabra para acusar a alguien más. En el capítulo 8 del libro de Job, ellos
sobre todo Bildad, que es el que está hablando en ese momento, le dice a Job algo que es de alguna manera cierto, pero que no se le aplicaba a Job. Le dice, si tus hijos pecaron, no los castigará el Señor. Y si ellos recibieron ese castigo, es porque algo hicieron. Y más adelante le dirían ellos, busca de Dios. Busca de Dios porque en Él solo hay salvación. Y la prosperidad que tiene y la restauración que necesita viene solo de Dios. Job 8, versículo 4, dice allí lo siguiente. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tu postrer estado será muy grande. Volvámonos pues al Señor. Pidamos perdón al Señor. Porque a pesar de todos nuestros pecados, no nos paga conforme a los pecados, sino que hoy nos está hablando y nos está diciendo que volvamos a Él. No importa cómo haya sido tu comienzo, si te vuelves y lo buscas de mañana, no importa cómo empezaste, tu postrer estado llegará a ser en sobreabundancia. Estamos seguros que los que creen esta palabra en el día de hoy recibirán bendiciones en sobreabundancia, y ellos extenderán las manos y mirarán a todos lados, y todo lo que mirare será salvo y será para el Señor. En el nombre de Jesús.